Bueno, nos encontramos hoy con un amigo y casi socio de este espacio, que es el doctor Eddie Olivares. Él sí es de verdad que no necesita presentación, pero siempre hay que presentarlo. Pero sobre todo viene ahora en su condición de ministro de Trabajo. Profesor, yo le felicito y me alegro muchísimo que un amigo esté en una posición desde la cual yo creo que por su sensibilidad social y sus conocimientos está llamado a hacer cosas importantes que dejen una impronta como él la deja donde quiera que pasa, de su buen trabajo, buen trato y de las cosas positivas que aporta a la sociedad. Por supuesto, él también es vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno y hablaremos sobre su trabajo en el Ministerio de Trabajo y también hablaremos sobre la situación política del país. Le invito entonces a una entrevista con el ministro de Trabajo, doctor Eddie Olivares. Don Eddie Olivares, muchas gracias por ahora sacar de su apretadísima agenda este tiempo para gentilmente estar con nosotros. Le veo bien, jovial, tranquilo, disfrutando de buena salud y espero que también tenga paz espiritual a pesar de la agenda complicada que usted encontró en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se siente? Muy bien, contento de estar aquí en el programa. Yo soy parte del programa. Seguro. Muchos años. Muchos años. Estando aquí como parte, entonces yo me convoco. Fui yo que lo llamé. Mire, voy la semana que viene para el programa. Cierto. Pero un gratísimo placer. Usted puede hacerlo. Todo muy bien. Usted sabe que llegamos un día antes de iniciar el proceso para el aumento salarial de las empresas no sectorizadas, que son la mayoría y las que tienen el salario más alto. En 27 días de conversación intensa con los empresarios. Un baño le dieron. Sí, entonces mucha gente entendía que era muy poco probable que lográramos un aumento de un 20% y que se hiciera en la mesa del diálogo y que los empresarios estuvieran ahí, su alta dirección encabezada por Celso Juan Marrancini, el presidente del CONEP. Y así fue. Lo anunciamos con el presidente presente, el presidente del CONEP, Celso Juan, los demás directivos y los tres líderes sindicales, Pepe Abreu, don Gabriel del Río Doñé y Jacobo Ramos. Ese anuncio al país tuvo una gran significación y fortaleció la condición de modelo tripartito de la región. Y salió usted que por tiene la República grande, Dominicana. ¿No? Salimos bien, porque eso antes se hacía en 6-7 meses, ¿usted recuerda? Sí. De constante. Y además conflictivas en ocasiones. Sí, muchas veces muy conflictivas. Entonces ahí lo hicimos en 27 días, 28 días. Ya. Luego logramos el aumento para el sector turismo, que tenía salario mínimo muy deprimido, que nunca se tomaba en cuenta para los aumentos. Había una cultura ahí de salario mínimo muy bajo y logramos un 30% para los hoteles, un 25% para bares y restaurantes. Creo que por primera vez, ¿no? Sí, se logra un nivel tan alto, un aumento salarial. Sí, ese sector no se tomaba en cuenta. Y a pesar de que es un
uno de los principales... la locomotora, de la economía. Y que las estadísticas reflejan la depresión salarial que hay en los polos turísticos en relación con el resto del país. Exacto, y que entonces dicen, bueno, pero es que reciben propinas, es que se compensa, es que tienen los uniformes, es que tienen el transporte, es que tienen todas estas cosas. Pero en los una herejía computar las propinas como salario. Claro, entonces aquí dijimos no, el salario mínimo tiene que ser un salario acorde con el éxito que decimos que es real que tiene el sector. Correcto. Entonces luego el sector zona franca, que igual que el turismo no se tomaba mucho en cuenta, pero que también uno de los alegatos era tener transporte y demás. Competencia con otros países. Competencia con otros países, y lo aumentamos en un 25%. Ya. Un gran O sea, que usted éxito. debe ser el verdadero sindicalista entre los obreros dominicanos. No, sabe que en estos días en una... Que creo que usted tiene antecedentes sindicales. Sí, yo presidí la Asociación de Empleados de Telecomunicaciones estando muy jovencito. Ya. Soy amigo de esos líderes sindicales. Me conocieron siendo un jovencito, un niño casi. Don Pepe Abreu, Don Gabriel. Porque ellos son longevos en sus posiciones. Sí. Don Gabriel y Jacobo. Pero Don Gabriel sobrepasa los 80 años. Sí, claro. Y está ahí desde los años 60. Pero está muy bien. Sí. Pero muy bien. Sí. Entonces, dicen que él toma muchos medicamentos naturales. Sí, pero se mantiene muy bien. Y un gran aporte al país de ese liderazgo. Hombre, además ha sido muy sosegado. Sosegado siempre. Muy juicioso. Sí, y han hecho, ese liderazgo ha sido el protagonista importantísimo, fundamental, y también el nuevo liderazgo empresarial, que ha dado muestra también. Sí, cómo no, mucho más apertura. Más apertura, tienen una visión distinta. Ojalá llegue el día cuando acepten sindicatos en sus empresas, que es un tema aquí muy difícil. Sí, pero hay muchísimas empresas con sindicatos. Sí, pero no las que debieran, muy pocas en relación al total. Sí, pero hay... hay mucha persecución, una cerebrelista negra de gente a quienes no se le debe dar trabajo. Se da, pero las principales empresas tienen sindicatos. Usted sabe que en el sector turismo, casi todos los hoteles tienen sindicatos, todos. Sí. Y por ejemplo, en un evento que latinoamericano... Poco operativos, pero tienen. Sí, y funcionan. Poco operativos. Un evento que hizo la Organización Latinoamericana de Trabajo. La OIT. Sí, no, la FLCIO, toda la... La famosa FLCIO que ha estado aquí desde siempre. Sí, pero ahí conjuntamente con otras organizaciones de América, era del continente americano. Y ahí estaban sentados los principales dirigentes sindicales del mismo hotel donde se celebró el evento. Sí. Y muy interesante. El caso es que... aquí uno de los sindicatos más famosos y dicen que más progresista es el de el grupo de la Sociedad Industrial Dominicana, el grupo Bonetti. Un sindicato muy progresista, tratado con mucha seriedad. No es amarillo, pero tampoco es un adversario de la empresa ni de los dueños. Sí, eso es verdad. Que es un error que en el pasado, y así lo admiten los sindicalistas, se cometía con mucha frecuencia cuando formaban parte de los frentes de masa de los partidos, sobre todo de los partidos de izquierda. Y es interesante en la historia del sindicalismo dominicano el rol que jugó en el exilio el sindicalismo internacional para apoyar la oposición a Trujillo. En los grandes eventos siempre había una resolución de condena
al régimen de Trujillo. Bueno, y el efecto Mauricio Báez. Ya. Estamos hablando de la proyección que tuvo Mauricio Báez como un gran dirigente sindical. Correcto. Con reconocimiento regional. Todo eso influyó mucho. Y el sindicalismo fue el precursor del partido político moderno que conocemos. Así es. La estructura sindical fue la estructura que adoptaron los partidos, con un aspecto fundamental, que era el de la cotización de los afiliados de los sindicatos, y en los partidos la cotización, el aporte económico, conforme a sus posibilidades, de los afiliados de los partidos, los militantes. Entonces, en un tiempo en el que el partido dependía fundamentalmente del aporte de los militantes, y todo eso fue copiado de la estructura sindical. Exacto. Inclusive en la oligarquía de las organizaciones. Decir organización es decir oligarquía, decía Caetano Mosca. Entonces, en el caso de la estructura partidaria, es una estructura copiada de la estructura sindical. Y en eso el sindicato jugó un papel fundamental. Usted dice, bueno, en la República Dominicana, en la lucha por la democracia, por la libertad, después de Trujillo aquí, antes que tener, para conectar con lo que usted dice, partidos fuertes, tuvimos sindicatos fuertes y federaciones que incluso hicieron huelgas políticas. Bueno, una Chocín, por ejemplo, para parar el país. Y estamos hablando... Siempre fue un brazo del PRDismo. Sí, un brazo. En la Romana, el Sindicato Unido del Central Romana. Próspero Juan. Don Próspero Juan, que todavía existe y todavía está ahí. Y está muy bien, Próspero Juan. Ahora es asesor. Sí, no, un veteranísimo. Y está muy bien. Y un hombre que disfruta de la confianza de los trabajadores y de los empresarios del Central Romana. Un aporte. Bueno, don Próspero Juan, que es un gran amigo, don Próspero fue el fundador del Frente Sindical del PRD. Fue el fundador. Entonces, el líder del Frente Sindical del PRD era el líder del sindicato del Central Romana. O sea que ha habido de una Chocín, que después fue un gran líder, un gran dirigente, y fue el secretario de acta del PRD, del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política. No, Félix Albuquerque. Sí, como un hermano. El hermano de Ramón. El que incorporó a Ramón. Así es. A la actividad política, la figura era... Había otro pero también, Félix Albuquerque que fue... llegó a ser diputado, sí, que pero le decían Champán. Sí, pero Félix Albuquerque, Félix Albuquerque fue el fundador de una Chocín, la figura. Y entonces ya en el PRD él entra bajo el liderazgo de Juan Bosch. Pero él entonces luego se quedó con Peña y fue un gran amigo mío, me tenía un cariño como a un hijo. Bueno, yo hice en el panegírico de él cuando falleció, yo hice uno de ellos. Hubo otro, pero fuimos muy pocos, porque teníamos una relación de un gran afecto a él, desde que yo era muchacho. Ahora usted está viendo el sindicalismo desde el área oficial. Y qué bueno que el ministro de Trabajo tiene antecedentes sindicales, conoce el sindicalismo y lo valora, que no va allí a ser un obstáculo para los gremios, para los sindicatos, porque el sindicalismo, quieras o no, es una pata importante en la democracia occidental. Pero la paz social que nosotros tenemos hoy
parte de la paz laboral. Entonces, esa paz laboral ha sido fundamental para lo que hoy tenemos en el país, que en un tiempo en el que el mundo está atrapado en la polarización, la República Dominicana es un oasis. Sí. Y la gente se sorprende. A propósito, que les iba a decir, en una reunión de la CEPAL, que fui invitado en Guatemala para hablar de la igualdad y el efecto del calentamiento global, del cambio climático, en la desigualdad y el empleo. Entonces ahí contaba todo esto de los aumentos. Entonces todo el mundo decía, pero bueno, y esto, ¿sabes que el promedio de aumento, el máximo es un 10% en esos países? Sí. Entonces, cuando hablábamos de 30%, de 25%, entonces decían, pero bueno, pero debieron haberse producido allá muchas. ¿Y cómo fue? La gente entendía. Y entonces, mire, el principal promotor de esos aumentos fue el presidente de la República. Y es la verdad. El presidente de la República. Y por eso se dieron esos niveles. Sí, entonces ellos sorprendidos. Sí, el presidente Luis Abinader fue quien... Y le explicaba yo, pero es un hombre, un empresario, pero tienen un criterio sobre los salarios no se da cuenta porque, como dicen los empresarios inteligentes, al final el dinero vuelve a ellos. Sí. Y el consumo es la base del crecimiento económico en estos países. Sí. Nada más hay que ver cuando se restringe el circulante, cuando la inflación está alta, que el efecto número uno es deprimir los salarios, usted ve cómo la economía se cae. Sí. Porque hay que ir al colmado. Claro. Hay que comprar y eso es lo que mueve las maquinarias. El cheleo, como dicen. Sí, eso es lo que... Esa fue la gran incomprensión que hubo, para hacer un poquito de historia, con don Antonio Guzmán, con aquel esquema, modelo de la demanda inducida. La idea era aumentar los salarios, aumentar el consumo, mover las maquinarias, la industria, el comercio en general, y por ahí regresaban los impuestos al gobierno. Sí, esa era la visión. Sí, esa era la visión, demasiado adelantada quizás para un empresariado que venía de vivir de los incentivos balagueristas. Exactamente, entonces nunca lo entendieron. No, nunca lo entendieron. Creo que ya lo entienden. Sí, claro. Creo que ya lo entienden. No, porque ya es la práctica. Incluso ya son más flexibles frente a las posibilidades de aumentar los impuestos. Sobre esa base de que en la sociedad siempre todo debe ser ganar, ganar. Si solo gana un sector, en un momento se rompe el equilibrio y ahí se daña todo. Y termina dañándose todo. Entonces, cuando se rompe el equilibrio, se rompe todo. Se rompe todo. Y eso hay que evitarlo, y ustedes lo que administran desde el Estado, el equilibrio social, tienen que tomarlo muy en cuenta. Vamos a hacer un paréntesis para regresar con esta entrevista con el ministro de Trabajo, don Eddie Olivares. Don Eddie Olivares, en este momento, ¿qué ocupa la atención, la agenda de trabajo del Ministerio de Trabajo? Sumamente. Sé que están tratando de poner las estadísticas de empleo al día, que era algo que no lo estaba. Creo que tienen en agenda un tema de Falcon Bridge en Bonao. También, sí. Hay mucha, la mediación del ministerio es permanente, con sindicatos, discusiones de pactos colectivos y siempre procurando que en las empresas donde funcionan los sindicatos haya la paz laboral y la comprensión se da mucho más. Yo estuve hace un poco tiempo invitado por don Pepe Abreu de la CENUS a
a una reunión, un encuentro con los sindicalistas del grupo CAEI. Bueno, que cumplió años. Exacto. Ingenio del grupo Vicini. Del grupo Vicini. Y que veo que ha mecanizado sí, el corte de la caña. Sí. Y ahí, reunido con los sindicalistas en San Pedro. ¿Usted fue a San Pedro? A San Pedro. Espero que haya comido domplín. Bueno, los petromacorizanos siempre le tienen a uno su típico, su comida típica. Pero en una reunión, un acto muy interesante, y ahí presentaron también representantes del ingenio un plan de desarrollo y desarrollo humano, un plan a mediano y largo plazo de la empresa, que la verdad me sorprendió, con el trabajador como un actor fundamental. Esa es una nueva visión también. Y el trabajador comprometido también con el fortalecimiento de la empresa. Correcto, viéndola como aliada, ¿no? En una reunión en la que se reflejó esa convivencia basada en los intereses de los trabajadores y del fortalecimiento de la empresa. Se avanza mucho. En relación con la pregunta, tenemos ahora la reforma del Código de Trabajo, que pensamos y estamos convencidos de que en las próximas semanas ya tendremos la reforma. El principal tema que dividió al sindicalismo y al empresariado, el de la cesantía, no se discutió, no se llegó a ningún acuerdo sobre él en la mesa del diálogo tripartito, y por lo tanto la reforma se va a conocer sin modificar el tema de la cesantía, que los empresarios aprovecharon y lograron explicar de una manera mucho más clara que lo habían hecho antes, en medio del debate, aprovechando el debate sobre la reforma, lograron explicar el tema de la cesantía y su visión, que en un momento era de eliminemos la cesantía. Luego eso cambió. Yo mismo le dije, señores, el problema es que la cesantía no existe nadie que pueda eliminarla, si no hay un pacto real en el que todo el mundo esté convencido de que el cambio que se haga es conveniente, que los trabajadores estén absolutamente seguros de que les conviene, porque eso es una cultura. La cesantía es una cultura. Y una cultura y vamos a decir, es el único ahorro que eventualmente puede tener el trabajador, claro, porque si usted tiene que irse, a usted no le dan nada, lo que me parece a mí una gran injusticia. Claro. Debería haber un derecho paritario ahí, claro, tanto el empleado como el trabajador. Bueno, se plantea en algunos países el seguro de desempleo. Exacto, en tanto, aquí no lo tenemos. En tanto tiene un empleo. Pero aún así la gente no te asimila el seguro de desempleo como una solución, porque no es para ellos tan real como es el hecho de que tiene ahí como en una alcancía esos fondos. Siempre hay que aclarar que el despido haya sido injustificado. Si el despido es justificado y se prueba, entonces no hay cesantía, porque se habla como si fuera automática. Sí. No es automática. Entonces, en este caso, yo creo que se avanzó mucho en el debate. En el futuro creo que se seguirá discutiendo,
pero es una cultura que tú no la puedes borrar con un decreto. No, y con también una los ley. empresarios pueden cambiar su esquema Sí. de cómo acumular fondos También. para la cesantía. También. Porque lo que ocurre es que no acumulan fondos No lo para acumulan. la cesantía. Sí. Y si ustedes ponen un año, que eso es un componente de costo, Una proyección, un presupuesto usted para eso. lo deposita en el banco. Sí. Porque al final, ¿quién es que lo va a pagar? El consumidor. Sí. Si usted lo pone como un elemento de costo de su producción, entonces lo que toca usted lo pone, como pone, por ejemplo, para las maquinarias, para la reposición de maquinarias, para la reposición Sí. de inventario, para el pago de los intereses, porque usted paga Sí. los intereses de los préstamos. Claro. Y es claro. igual. Es igual. Entonces simplemente haga una parte contable Sí. y ese dinero usted lo tiene ahí porque usted sabe que ese día va a llegar. Claro, entonces... Porque siempre hay una rotación de personal. Sí, siempre hay rotación. Entonces ellos tienen sus argumentos, pero ya no se habla de eliminar cesantía. Ahora es de ponerle un tope. Un tope, el exactamente. Tope. Entonces eso se explica, la gente lo escucha y te explican, bueno, pero no es para aplicárselo inmediatamente a los que ya tienen su derecho Sí. para futuro, pero bueno, la gente lo escucha. Entonces, ya con una visión, un planteamiento distinto. No, y quizás cuando mejoren las condiciones de beneficio para los trabajadores, podría empezarse a hablar de una reducción, de unos topes para la cesantía, pero todavía, aunque haya habido buenos aumentos salariales, todavía vivimos en un país donde la mayoría de los trabajadores tienen un salario por debajo del costo de la canasta. Claro que sí. Pero de todas formas, los empresarios salen muy bien en la reforma. Es una reforma necesaria, estamos hablando de 43 años, y el mercado laboral ha cambiado profundamente, como es natural. Estamos frente a una nueva revolución y en ese sentido es necesario colocarnos en el siglo XXI. Estamos en el primer cuarto, estamos terminando el primer cuarto del siglo XXI. Entonces, estamos empezando y además tenemos una generación, los jóvenes ahora, los llamados millennials, que no les gusta estar mucho tiempo en un trabajo. Sí. Ellos viven rotando. Eso buscando experiencias nuevas, emocionales sobre todo, y laborales. Entonces ya el patrón se da cuenta que tiene que pagar menos cesantía, porque ya ese obrero que le gusta estar en un mismo sitio 30, 40 años, va desapareciendo. Sí, eso va cambiando. Son muchachos que les gusta rotar. Ya eso no se da casi. Entonces, en ese caso, bueno, nosotros lo vemos y lo hemos estudiado ahora con un programa que tenemos de primer empleo, que le cubrimos los primeros 3 meses a través del programa RD Trabaja. Cubrimos los primeros 3 meses al joven en la empresa X, y entonces muchos de ellos se van y ahí se refleja cómo cambia. Pero la rotación es una realidad de este tiempo. Entonces, ahora esa reforma le da al empresariado mucho más seguridad en un aspecto muy importante. Y en consecuencia, contribuye con la propia inversión extranjera y la seguridad jurídica. Por ejemplo, te recuerda que en el actual esquema procesal de ejecución de las condenas laborales, de repente un día cualquiera, o un viernes a la tarde, que era el pasar día el fin de semana. Sí, entonces aparece ahí con 5 camiones. Sí, un embargo. Sí, el alguacil y un grupo de hombres que eran expertos en eso,
y te desmontaban, te Y las desmantelaban una cuentas empresa. bancarias Claro, todo. clausuradas. Y la empresa desmantelada la Sí, máquina, sí, sí. y causaba un daño terrible por Eso se lo una... hicieron hasta el Listín Diario en un Sí, momento. eso no tenía límite. Sí. Y entonces, ya eso no va a ocurrir. Ya a partir de esta reforma, Sí. el procedimiento para Que ha ejecutar... sido un dolor de cabeza. Claro, pero solo Sobre todo eso... en las zonas hoteleras, en Sí, Santiago. sí. En Santiago había Y los medianos casi una empresarios. organización. No, había Sí, una sí, organización aquí en el país. para y esos todo. fines. Entonces, era una organización. Entonces, eso ya no va a ocurrir. Eso quedará eliminado No, con el nuevo totalmente. código. Es que ahora, para usted ejecutar esa sentencia, tiene que ser que el empresario sea un tipo recalcitrantemente decidido a no pagar lo que tiene que pagar. Entonces, ya va a tener un proceso. Sí. Ese proceso va a implicar la posibilidad de cumplir con la sentencia, con el pago, y entonces para otorgar la fuerza pública, para el juez hacerlo, tiene que ser ya cuando se demuestre que el empresario no quiso pagar. Eso va a ayudar mucho. No va a poderse hacer notificaciones en el aire para producir eso. Y otra cosa muy importante para ellos, a propósito de procedimiento, es que se crea la figura del juez de la conciliación. Okay. Es un juez especializado en una verdadera instancia del proceso. Previo al proceso. Previo al proceso, en el que ese juez va a tener la posibilidad de crear las condiciones para que se concilie. Eso va a ayudar al empresario. Exacto. Que no va a tener que participar de un proceso largo de 5 años, por lo menos 6 años. La posibilidad, ¿no? Y ayuda al trabajador. No, eso van a ser pocos los casos que van a llegar hasta un fondo. Va a reducirse, pero significativamente. Entonces ahí también beneficia al trabajador, que no tendrá que vender sus prestaciones o su caso. Porque esperar 5 o 6 años, ¿cómo esperar todo ese tiempo? El cansancio los vence a los dos. Y la necesidad a los dos. Entonces, ya eso... Ahí el único, con el permiso de usted que es abogado y de los demás abogados, el único que gana es el abogado. No, pero el abogado entiende ahora, los abogados, que entienden que atenta contra ellos, pero yo pienso que no terminará afectándolo tanto. La diferencia es que ahora pueden ganarse unos honorarios más rápido. Sí, entonces, eso, y además, uno de los elementos esenciales del derecho laboral es que se trata de un derecho que tiene como base los derechos humanos. Así es. Entonces, el abogado también tiene que estar consciente de que es un abogado que tiene un compromiso con esos derechos humanos. Que el leitmotiv no es ganar. No es ganar solo. Sí. Y yo creo que eso también va a humanizar mucho más el ejercicio de la abogacía en el área laboral. Lo más importante es que va a evitar ese fin de semana doloroso cuando usted pensaba irse a la playa. Pero y que lo llamen con urgencia cuando usted ya va a salir para la playa, terrible, diciendo aquí hay unos alguaciles y una gente. A mí me pasó, el empresario te llama, cuando eres abogado en ese caso de la empresa, y te llama y te plantea, y tú lo primero que dices, dígale que averigüe a ver quién es el alguacil, para ver si es una gente conocida. Pero es un viernes de la tarde. Entonces, la verdad es que solo eso es importante. También, así brevemente, que en relación con el nuevo mercado laboral, ya ahí se va a institucionalizar
el teletrabajo. Entonces, eso tiene Eso sí es importante. dos aspectos importantes, el teletrabajo. Sí, porque ahí hay un tema. Yo no estoy convencido personalmente de que están todos los elementos dados para que prolifere en el país el teletrabajo, por dos razones. Una, que la he vivido, no tenemos un trabajador con una disciplina laboral que le garantice a los patronos que esa persona está ocupando bien ese tiempo desde su casa o desde su oficina. Y dos, el empresario no le está dando los recursos necesarios para trabajar. Entiéndase que la mayoría de los trabajadores que participan en el teletrabajo tienen que poner sus propias computadoras. Sí, pero precisamente. Y ahora tienen que poner su aire. Sí, pero fíjese, ahí está la importancia de Sin la embargo, reforma. hay una resolución de ustedes, del Ministerio de Trabajo, que plantea y obliga a todas esas cosas, pero no se cumple. Sí, pero precisamente, y qué bueno que haya, lo haya enfocado desde ese ángulo, que es importantísimo. Ahora se institucionaliza, ahora es la ley. Entonces, por ejemplo, uno de los dos aspectos fundamentales del teletrabajo, trabajo a distancia, es el que siempre ha sido un derecho fundamental, que es el de la jornada de trabajo, las 8 horas. Entonces, se regula ahora en esta reforma el momento en el que se concluye esa jornada. ¿Cómo concluye esa jornada? La desconexión se llama, la desconexión. Entonces, ¿por qué? Porque podría ser que el trabajador se quede más tiempo del que le corresponde. Ya ahí usted está violando la jornada de 8 horas, porque es un trabajo igual. Bueno, eso siempre se hace hasta en la oficina. Pero la desconexión tiene que estar regulada, va regulada en la reforma. Entonces, lo otro, lo que usted señala, ¿quién paga la electricidad? ¿Quién paga el material que se usa? El escritorio, ¿Quién paga la computadora? ¿Quién la paga impresora? Sí. Entonces, el teléfono. ¿Quién paga el internet? Que es fundamental. Sí. Entonces, todo eso también se regula en esa reforma. Yo conozco casos que incluso la empresa se le aparecen al empleado para supervisar el ambiente en que él está trabajando desde su casa, pero él no ha aportado nada. No, pero él va a supervisar. No, pero ya la ley va a establecerlo. Entonces es un contrato entre las partes en lo que tiene que ver con el pago. Con el tema de la desconexión, no. La desconexión es un asunto de ley, de que son 8 horas igual que cualquier trabajo. Sí. Y si tú trabajas más allá de las 8 horas, hay que pagarte tus horas extras. Pero esas horas también están controladas. Tú no puedes trabajar todas las horas extras que tú quieras. Es las horas extras que el código establece. Entonces, en ese sentido, es una reforma necesaria, fundamental, y el propósito de nosotros es que ya en la próxima semana esté. Otra cosa... Permítame ir cuando entre a la otra cosa en el próximo segmento, porque se le va a caer la mano al compañero que nos está haciendo señas. Regresamos en unos segundos. Recordemos que el ministro Eddie Olivares también es un dirigente político importante del Partido Revolucionario Moderno, vicepresidente ejecutivo. La gente se pregunta, ¿quién dirige el partido si todos los directivos más altos del PRM son altos funcionarios gubernamentales? No, la dirección... ¿Se reúnen una vez cada 6 meses? No. Nosotros nos reunimos permanentemente. Entonces, ¿qué es permanentemente? La dirección ejecutiva se reúne 2 veces al mes, por lo menos. Y por ejemplo, ahora
esta semana se celebra un gran encuentro de la dirección ejecutiva. En Jarabacoa. Sí. Y en ese encuentro es una convivencia para hablar sobre temas de altísimo interés. Y el funcionamiento del día a día del partido también, organización que en cabeza de Línea Ascensión también tiene que funcionar, y todos nosotros, de alguna manera, o la gran mayoría, cada quien tiene que cumplir con las tareas que le corresponden al partido. Claro está, en el caso mío, por ejemplo, que duré 4 años y pico, la gestión, el mandato anterior, yo estuve en el partido, dedicado al partido. Y siempre hay que hacer el mayor esfuerzo para el funcionamiento del partido, pero sí hay gente que se dedican al trabajo de base, al trabajo fundamental, y la dirección ejecutiva se mantiene activa. O sea que no hay dificultad por ahí. Siempre los partidos de gobierno, siempre, de alguna manera tienen ese esfuerzo extraordinario que tienen que hacer, porque al tiempo de gobernar el partido no se puede congelar, como una vez dijo el profesor Bosch, que el PRD se congelaba, pero no, eso no puede para ocurrir. Ser convertido en escuelas. No, el partido tiene que estar funcionando siempre, porque la oposición funciona siempre. Entonces, pero dicen que funciona solo para recibir los currículos de los militantes que quieren ir a puestos públicos. Para alguien un partido de gobierno, ese es un tema siempre presente. Pero lo más importante es que el partido tiene que trazar estrategia. ¿Cuál es la ideología del PRM? Porque el gobierno tiene un comportamiento que tiende más hacia la derecha que hacia el centro. El partido tiene... Centro-derecha. El partido es de centro. Derecha. Pero yo no soy de centro-derecha. Ahora, el partido... Pero usted no es el partido. No, pero el partido tampoco lo es. En los estatutos está establecido que la ideología del partido es el socialismo democrático. Y en Entonces, la práctica. Y el ideario del partido, está inspirado en el pensamiento político del doctor José Francisco Peña Gómez. Lo tenemos ahí en los estatutos, en los primeros artículos 3, 4. Entonces, pero recientemente el presidente Abinader, el compañero Luis Abinader, estuvimos en la conferencia mundial de la OIT, y ahí se celebra un evento que es el evento paralelo socialdemócrata sobre justicia social. Entonces, sobre justicia social, pero que es un evento de la OIT. Entonces, el compañero Luis fue invitado, presidente invitado, el primer presidente dominicano invitado por la OIT. Sí. Y en su discurso, fue un discurso con un matiz de justicia social notable, y además sustentado en en el manejo que él ha tenido con el sector laboral, cómo ha asumido el tema del trabajo. Y ese discurso terminó con una ovación. Se pusieron de pie. Y eso no había ocurrido. El presidente que había estado antes había sido Lula.
líder sindical, presidente de Brasil, pero un líder histórico del sindicalismo mundial. Claro. Y que en su periodo anterior fue un gran presidente. Y en este caso el aplauso fue ahora es el abanderado de la oposición al presidente Donald Trump. Pero el aplauso de Luis fue sorprendente, ovacionado. Y mucha gente entonces preguntaban por él. Y entonces bueno, él es un dirigente político de pensamiento progresista, pero es empresario. ¿Cómo? Sí. Pero todo el mundo preguntaba sobre el matiz socialista del discurso. Es decir que... yo me imagino que usted apoya a Carolina Mejía en su aspiración presidencial. No estoy... involucrado. Todos sus genes políticos indican que usted terminará ahí. Bueno, no tiene que ser exactamente así. Yo soy un político que tengo mi propia visión, siempre la he tenido. Pero usted y su amigo Juan Hernández casi siempre coinciden. Bueno, hay coincidencia, pero mis relaciones con el presidente Mejía son unas relaciones en las que el respeto es el que prima. Y cercanas. Y muy cercanas. Tan cercanas que usted fue su vocero. Bueno, sí, muy cercana. Pero mi pensamiento... De manera que al final no puede variar. No, pero fíjese cómo él... Las coincidencias deben de seguir. No. Yo soy un socialista democrático. Sí, sí. Mi pensamiento político está inspirado en la ideología. Una vez dijo que no se sabe qué es eso, aunque es socialdemócrata. Bueno, pero yo soy... dice que es como el aguacate, que no se sabe si es fruta o si es otra cosa. Pero yo soy socialista democrático y lo practico. Y mi pensamiento político está fundamentado en el del doctor José Francisco Peña Gómez. Y yo soy de lo que realmente lo mantengo eso. Ya. Y en la reforma de los estatutos, que yo fui quien presidí la comisión de reforma, en uno de sus artículos lo establecimos claramente y somos un partido socialista democrático. Ahora, el que no lo practique, bueno, es lo que ocurre con lo que Peña siempre planteó como esa condición de clase para que todo tuviera un espacio. Entonces, partido policlasista. El policlasismo, que él siempre habló. Pero de todas formas, yo no estoy involucrado en la precampaña. Hay que respetar los tiempos. Y en ese sentido, a mí no me luciría hablar en este momento de precandidatura, porque yo todo el tiempo he planteado que hay que respetar los plazos, los tiempos establecidos en la ley. Doctor Eddie Olivares, ministro de Trabajo y vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, precisamente más que complacido de que usted nos haya honrado con su visita y nos haya dicho lo que ha conseguido en el ministerio hasta ahora y las cosas en las que están envueltas. Nos faltó el tema de Falcon Bridge, pero ya en una próxima ocasión lo conversaremos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.